Sean muy bienvenidos, esto es Crónica desde la UCI para la UCI, un lugar de encuentro para quienes vivimos la intensidad del cuidado crítico. Aquí compartimos lecturas, analizamos controversias y ordenamos ideas, con el único objetivo de despejar dudas y sumar calidad al trabajo de todo el equipo. Hoy vamos a darle una vuelta literalmente al tema del prono. Y el riesgo de tener un estándar de cuidado tan claro es que empezamos a aplicarlo prácticamente en piloto automático. Vemos al paciente grave y lo giramos. Pero pronar es una intervención mayor, con efectos cardiovasculares y mecánicos potentes. La idea de hoy es entender esa letra chica, fisiológica, que a veces pasamos por alto en el apuro del turno. Y es común simplificar el beneficio del prono a una mejora en la oxigenación. Sin embargo, la literatura, incluyendo el análisis del estudio ProSEBA, ha demostrado una disociación clínica relevante, y es que el aumento de la PAFI no predice la sobrevida. Esto nos obliga a replantear el objetivo terapéutico, ya que si el intercambio gaseoso no es el determinante del éxito, entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que realmente impacta en la mortalidad? Para abordar esto, organizaremos la discusión en 3 ejes clínicos. Primero, revisaremos los fundamentos de la mecánica respiratoria según Guerin, publicado en el Intensive Care Medicine, año 2020. Segundo, integraremos la visión hemodinámica y de protección del ventrículo derecho, propuesta por Villard Barón y publicada en Intensive Care Medicine, año 2023. Y finalmente, por un tema de seguridad que me parece imprescindible, repasaremos las técnicas de reanimación en prono, guiado por la revisión de Bhatia y publicado en Journal of Anesthesiology, año 2022. Entonces, partamos con algunos conceptos. En supino, la gravedad juega en nuestra contra. Aunque históricamente hablamos del baby lung para referirnos a la pequeña porción ventilable, Guerin pone el énfasis en el modelo de la esponja. Este concepto explica cómo el peso del pulmón y la presión hidrostática colapsan las regiones posteriores, no porque estén enfermas per se, sino porque están comprimidas. Visualicemos el modelo de la esponja en detalle. Imaginen el pulmón con un síndrome de distrés respiratorio agudo, como una esponja empapada y pesada. En supino, la gravedad hace su trabajo. Esto es que el peso del propio tejido y la presión hidrostática concentran el colapso en las zonas dependientes, es decir, en el dorso. A esto se suma un factor anatómico clave, que es el peso del corazón comprimiendo directamente el lóbulo inferior izquierdo. Esto genera un gradiente vertical de presión transpulmonar crítico. Tenemos alvéolos dorsales aplastados por compresión, mientras que los ventrales permanecen abiertos y reciben casi todo el volumen corriente, quedando expuestos a un alto riesgo de sobredistensión. Entonces, ¿qué ocurre mecánicamente al pronar? Bueno, aquí la física actúa a nuestro favor. Al invertir la posición, liberamos a las regiones dorsales de la presión hidrostática y del peso superpuesto que las mantenía cerradas. O sea, es dar vuelta la esponja. Y aquí la cabeza anatómica. Como existe mayor masa de tejido pulmonar en la región dorsal que en la ventral, la cantidad de pulmón que reclutamos atrás supera el colapso que generamos adelante. El resultado es un reclutamiento neto positivo. Pero hay un detalle que a veces se nos escapa en la clínica, y quiero que se fijen en esto: la interacción con la pared torácica. La distensibilidad o compliance del sistema respiratorio es la suma del pulmón y de la pared torácica. En supino, la pared abdominal y anterior del tórax son complacientes, se expanden sin resistencia. Pero en prono, la pared torácica anterior se apoya contra la cama y se vuelve rígida, y su compliance disminuye. Esto, que parece malo, es un mecanismo de protección, porque esa rigidez anterior evita que las zonas ventrales se sobredistiendan, mientras que la gravedad ayuda a abrir las dorsales. El resultado es una distribución mucho más homogénea del gas. El estrés, que es la tensión, y el strain, que es la deformación, se reparten uniformemente por todo el parénquima. Y ojo, Guerin nos advierte un detalle clave. Al pronar, a veces la presión plató
o presión meseta no baja e incluso puede subir un poco, pero no se asusten si ven eso. Esto ocurre por la rigidez de la pared torácica. No es que el pulmón esté más duro, es que la caja torácica está actuando como un escudo rígido. Esa presión extra se disipa en la pared y no distiende el alveolo. Básicamente, tenemos un continente más rígido protegiendo un contenido más sano. Lo que logramos es un pulmón funcional más grande y uniforme, usando, en este caso, la propia rigidez del tórax como mecanismo de protección. Hablemos de la relación BQ porque aquí habitualmente hay una confusión que es frecuente. Existe la idea de que al pronar la sangre se redistribuye por gravedad, pero lo interesante es que los estudios citados por Guerin muestran que el flujo sigue siendo, ojo, predominantemente dorsal. El prono funciona porque recluta el pulmón, digamos, posterior y mejora el acoplamiento ventilación-perfusión en una región que ya está perfundida. A su vez, el aumento de la presión de oxígeno arterial efectivamente nos da cierto grado de tranquilidad, pero es un marcador engañoso, porque el impacto real en la sobrevida de los pacientes no viene de una mejor gasometría, sino de la protección mecánica pulmonar, ya que al pronar, las fuerzas se distribuyen de manera más homogénea dentro de este pulmón, disminuyendo de esta manera el estrés y el strain, y con ello el Billy. A ver, dicho en otras palabras, el paciente no sobrevive porque oxigene mejor, sino porque dejamos de lesionar al pulmón con el ventilador. Entremos en un punto que suele pasarse por alto y que cambia bastante la forma de mirar el prono. Villar-Barón lo resume bien cuando habla de proteger el pulmón y su circulación. Ojo acá. Pensemos, en el ventrículo derecho. En el síndrome de distrés respiratorio, la inestabilidad hemodinámica aparece en más de la mitad de los pacientes y una parte importante se explica por cor pulmonar agudo. Recordemos que el ventrículo derecho es una cámara de volumen, no una cámara de presión, por lo cual la tolera bastante mal y por ende tolera bastante mal los aumentos de resistencia. Y en el síndrome de distrés respiratorio agudo confluyen, nótese, hipoxia, hipercapnia, presión alveolar alta y PIP, aumentando todo esto la poscarga del ventrículo derecho. Aquí Villar-Barón nos pide visualizar la famosa curva en forma de U de la resistencia vascular pulmonar, que esto lo conversamos en el capítulo de interacción cardiopulmonar. Bien, imaginen esta U con dos extremos peligrosos para el corazón derecho. En el lado izquierdo de la U tenemos el problema de la atelectasia. Aquí la resistencia se dispara por falta de volumen pulmonar. Entiéndase, los vasos extraalveolares dependen de que el pulmón se expanda para mantenerse abiertos, lo que es la tracción radial. Si el pulmón está colapsado, estos vasos pierden su anclaje, se acoban y se cierran. Sumen a eso la vasoconstricción por hipoxia. En concreto, es un cierre estructural por falta de estiramiento. Ahora, en el lado derecho de la U tenemos el problema totalmente opuesto, que sería la sobredistensión. Y aquí la resistencia se dispara por exceso de presión. Los capilares intraalveolares, en este caso, son literalmente aplastados por un alveolo demasiado inflado, generando zonas de West 1 o 2. En concreto, es un cierre compresivo directo. Ahora, el drama del paciente en supino es que sufre ambos mecanismos a la vez. Vasos acodados en el dorso por falta de volumen y vasos aplastados en el frente por exceso de presión. Por lo tanto, su resistencia vascular es máxima. Entonces, en términos concretos, ¿cómo arregla esto el prono? ¿Cómo lo logra solucionar? Bueno, lo que hace es sacar al pulmón de estos extremos peligrosos y llevarlo al valle de la curva NU, que es el punto de menor resistencia. Y lo logra de tres maneras. Primero, en el dorso, al reclutar los alvéolos, estiramos y desacodamos los vasos extraalveolares, además de aliviar la vasoconstricción hipóxica. Segundo, en la cara anterior, la rigidez de la pared evita la sobredistensión, liberando los capilares de esa compresión directa. Y tercero, como la mecánica global mejora, a menudo podemos bajar el PIB total, lo que descomprime el tórax y mejora el retorno venoso, siendo todo esto un win-win hemodinámico. El resultado neto de todo esto es una descarga del ventrículo derecho.
Villar-Barón cita estudios donde el prono corrigió la sobrecarga del ventrículo derecho y aumentó el índice cardíaco en pacientes que tenían cor pulmonar previo. Esto es crucial porque significa que si tienes un paciente con inestabilidad hemodinámica y signos de falla cardíaca derecha en la ecografía, el prono no está contraindicado, al contrario, podría ser una terapia de rescate circulatorio. Habiendo entendido la fisiología fina, aterricemos en la indicación clínica, o sea, a quién, cuándo y cómo. Si uno se basa en el PROSEBA y en la revisión de Gurin, los criterios de inclusión son bastante claros y bien estrictos. Hablamos de pacientes con síndrome de distrés respiratorio moderado o severo, es decir, una relación PO2-FiO2, PAFI, bajo 150. Eso, además, en condiciones de ventilación, ojo, ya optimizadas. Una FiO2 al menos de 60% y un PIB de al menos 5 centímetros de agua. Entonces, ¿por qué no pronar a todos? Bueno, y es que básicamente porque en el síndrome de distrés respiratorio leve, con PAFI sobre 150, los estudios no han demostrado un beneficio claro en mortalidad. Bueno, y por lo mismo, el esfuerzo y el riesgo logístico del prono deben estar bien justificados. De todos modos, Guerin plantea que los principios de protección pulmonar siguen aplicando en general y que en escenarios límites el juicio clínico continúa siendo fundamental. Por lo demás, es importante destacar que el prono debe ser precoz, idealmente dentro de las primeras 12 a 24 horas del diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Si se inicia tarde, cuando el pulmón ya está en una fase fibrótica, el reclutamiento es mínimo y el beneficio mecánico se pierde. Y la duración de la sesión no es negociable, debe ser de al menos 16 horas consecutivas. Ahora, existe evidencia que sugiere que sesiones más prolongadas se asocian a mayor beneficio. El mecanismo biológico de reducción de la inflamación y protección vascular necesita tiempo, no es un interruptor de encendido y apagado. Ahora bien, ¿qué contraindicaciones existen para realizar la maniobra de prono? Y aquí, ojo, porque la única, absoluta e indiscutible es la fractura de columna inestable. Todo lo demás es relativo. Entiéndase, abdomen abierto, hipertensión intracraneal, embarazo e incluso inestabilidad hemodinámica. De hecho, como plantea Villar-Barón, la inestabilidad secundaria a falla derecha puede ser una razón para pronar, no para evitarlo. Sin embargo, si el paciente está en shock refractario, con PAM bajo 65, pese a vasopresores a altas dosis, la prioridad en este caso es estabilizar antes de girar por el riesgo de colapso durante la maniobra. Y bueno, ya una vez que decidimos pronar, ¿en qué nos vamos a fijar? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Primero, la respuesta al prono. Tradicionalmente se ha definido como un aumento de la PAFI mayor a un 20% o mayor a 20 milímetros de mercurio. Pero ojo con eso. Guerin nos recuerda que en el PROSEBA el protocolo de prono se mantenía incluso en los llamados no respondedores. ¿Y esto por qué? Y es que básicamente el beneficio en protección mecánica y descarga del ventrículo derecho puede estar ocurriendo igualmente aunque los gases no mejoren de forma evidente. Por lo tanto, salvo un deterioro grave, el plan se debe mantener. Segundo, el ajuste del ventilador. Hay que aprovechar la mejoría mecánica. Mantengan volumen corriente bajo o en torno a 6 ml por kilo de peso corporal predicho. Y con el PIB aquí hay un punto fino. Como el prono recluta y homogeniza el pulmón, a veces el mejor PIB en prono es más bajo que en supino. En el PROSEBA, el PIB promedio fue entre 8 a 10 centímetros de agua. No asuman que hay que subirlo. Titulen el PIB con cuidado para no generar sobredistensión ni comprometer la hemodinamia. Y tercero, los criterios de suspensión. ¿Cuándo dejamos de pronar? Y bueno, cuando ya en posición supina, ojo, lo damos vuelta, somos capaces de sostener una PAFI igual o mayor a 150 con un PIB de 10 o idealmente menos y una FiO2 de 60% o menos por al menos 4 horas después de girarlo. Bueno, y ya para ir cerrando, me gustaría que abordáramos el escenario que realmente nadie quiere en su turno, pero el que todos debemos estar preparados, que es el paro cardíaco en prono. Con la pandemia y el aumento del uso del prono, esto deja de ser una rareza. Baitia y colaboradores nos proponen una especie de hoja de ruta técnica.
Vamos al escenario que nos convoca. El paciente está intubado, conectado al ventilador y en prono. Y de repente, paro cardíaco. Aquí la decisión debe ser fría y rápida. No lo giren todavía. La recomendación de la AJA y las guías europeas es bastante clara. Iniciar RCP en prono. Girar a un paciente inestable con catéter, tubo, en realidad toma un par de minutos que son valiosos de perfusión cerebral de los cuales no disponemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos punto por punto ordenadito. Primero, posición de las manos. Olvídense aquí del esternón, por supuesto. Las manos van en la espalda sobre la columna torácica media entre T7 y T10. Para que se ubiquen rápido, busquen la línea que une los ángulos inferiores de las escápulas. Estudios de tomografía muestran que ahí está la mayor sección del ventrículo izquierdo. Segundo, la contrapresión. Comprimir contra un colchón blando no sirve, ya que la fuerza se disipa. Necesitamos resistencia por delante. Si logran deslizar una tabla rígida, perfecto. Si no, y tienen un operador extra con fuerza, pueden intentar la maniobra del puño esternal, que es por debajo del paciente, meter la mano, aunque es bastante agotadora. Lo importante es que se sienta que el tórax se comprime y no solo que se hunde en la cama. Tercero, monitorización de la calidad. En relación a la profundidad y al ritmo, es igual que siempre, de 5 a 6 centímetros de profundidad a una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. No compriman a ciegas, miren la línea arterial. Estudios citados por Baita muestran que el masaje en prono puede generar presiones sistólicas incluso mayores que en supino. Si logran presión diastólica sobre 25 milímetros de mercurio y un end-tidal de CO2 de 10 a 20 milímetros de mercurio, por favor, siga en prono. Ahora, si solo la RCP es ineficaz, según estos parámetros, o si hay problemas con la vía aérea, se debe proceder al giro inmediato a supino, de lo contrario, quédese ahí. Cuarto, desfibrilación. Si el ritmo es desfibrilable, peguen los parches en posición biaxiliar, en ambos costados y anteroposterior, uno en la espalda y otro en el pecho izquierdo si alcanza. Y con eso se cierra el escenario más extremo, que es incluso en paro, el prono no es una contraindicación automática ni una improvisación desesperada, sino una maniobra que exige técnica, criterio y comprensión fisiológica. Y ese punto nos devuelve al mensaje de fondo. Bueno, y ya para terminar este episodio, podríamos cerrar diciendo que el decúbito prono no es una maniobra cosmética para mejorar los gases arteriales. Es una intervención fisiológica profunda que remodela la mecánica pulmonar y la carga cardiovascular. Entonces, haciendo un cierre, podríamos decir: 1. Homogeniza la distribución de fuerzas previniendo el Vili. 2. Acopla ventilación y perfusión reduciendo el chant. 3. Descarga el ventrículo derecho optimizando la resistencia vascular. Nuestra responsabilidad es indicarlo a tiempo. Ya con PAFI menor a 150 es algo que deberíamos considerar. Mantenerlo el tiempo suficiente, que esto es más de 16 horas, y entender que al cuidar el pulmón estamos cuidando el corazón derecho. Y si la emergencia ocurre, saber que el RCP es posible sin necesidad de supinar de manera visceral. Les sugiero que repasen la curva en U, revisen sus protocolos de RCP en prono y lleven la fisiología a la cama del paciente. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio, menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan un muy buen turno.